El frágil, cansado y adolorido cuerpo de Mercedes se había convertido, de la noche a la mañana, y de una forma cruelmente inexorable, en una oscura prisión de carne, huesos y nervios insensibles, una jaula inmóvil e implacable, que encerraba herméticamente a un alma bondadosa, pero profundamente torturada por los ecos incesantes y desgarradores de un llanto infantil robado en la bruma de un pasado que se negaba rotundamente a morir. La parálisis repentina y total de sus extremidades inferiores, dictaminada apresuradamente por los médicos especialistas como un severo trastorno conversivo, producto de un trauma psicológico profundo, asfixiante y jamás resuelto, la había sumido en un estado de desesperación silenciosa y agonía mental que consumía sus últimos vestigios de esperanza. Postrada en una silla de ruedas de metal frío y rechinante junto a la gran ventana de su amplia habitación, pasaba las interminables horas del día viendo caer la lluvia gris de la misma manera melancólica y pasiva con la que veía desmoronarse sus esperanzas de encontrar a su amada estrella, sintiendo con una impotencia devastadora que su propio organismo físico la traicionaba de la manera más vil en el preciso momento en que más necesitaba de su fuerza, de su independencia y de su coraje maternal para seguir luchando contra las injusticias del destino. Su mente, fragmentada por el dolor inabarcable de 24 años de ausencia incomprensible, comenzó a proyectar imágenes distorsionadas y aterradoras durante sus escasas horas de vigilia, confundiendo constantemente los rostros amables de sus seres queridos y de sus hijos presentes con el rostro frío, calculador y absolutamente desalmado de aquella infame enfermera impostora que le había arrancado su corazón palpitante de los brazos en aquella fatídica y tormentosa noche de hospital 24 años atrás. Mientras la venerable matriarca sufría su silencioso martirio entre las 4 paredes adornadas de su hogar, en las calles mojadas, ruidosas y caóticas de la ciudad, el hombre de mirada huidiza que se hacía llamar Orlando ante los desconocidos, pero cuyo verdadero y maldito nombre era Patricio Pérez, acechaba constantemente los alrededores de la concurrida ferretería y la fachada de la imponente casa de Mercedes como si fuera un fantasma en pena, un espíritu atormentado por su propia penitencia terrenal que no encontraba el camino hacia la luz ni hacia la redención absoluta. Patricio no era, como había fingido ser en un principio en su encuentro engañoso, un simple admirador conmovido por la tragedia televisada, ni mucho menos un vulgar cazafortunas o un oportunista buscador de recompensas monetarias. Él era una pieza fundamental, completamente oxidada pero en extremo crucial, en el complejo y tenebroso tablero de aquella tragedia antigua que había arruinado irremediablemente tantas vidas inocentes. Él era el hermano menor y el cobarde cómplice silencioso de la mismísima mujer que había perpetrado el cruel y despreciable secuestro de la recién nacida, un hombre vacilante que había guardado celosamente el secreto más nauseabundo de su estirpe, durante 2 décadas por una lealtad familiar mal entendida y un miedo oscuro y paralizante a las sangrientas represalias. Pero ahora, las circunstancias de su infame existencia habían cambiado drásticamente para siempre, carcomido desde las entrañas por un agresivo cáncer terminal, que le devoraba los órganos día a día y aplastado por el peso insoportable de una culpa monumental que no le permitía conciliar el sueño sin ver el rostro lloroso y desesperado de la madre a la que ayudó a destruir para siempre, Patricio buscaba desesperadamente una redención humanamente imposible, un último acto de contrición verdadera, dolorosa y genuina antes de tener que enfrentar el ineludible y aterrador juicio final ante los ojos severos de un Dios justiciero, que seguramente no tendría ni un gramo de piedad de su alma manchada de pecado. Sus acercamientos dubitativos, erráticos y llenos de pánico absoluto al local comercial de Mercedes, estaban siempre cargados de una tensión eléctrica, densa y casi palpable, observando desde la distancia del remordimiento y con el corazón destrozado en un puño cada gesto cotidiano y rutinario de la anciana madre herida, escrutando obsesivamente cada arruga profunda en su rostro marchito que él sabía perfectamente que había sido tallada a cincel por el inmenso dolor, la ausencia prolongada y las eternas noches de insomnio que su propia sangre y su silencio cómplice habían causado de manera directa e irrevocable. La inevitable, explosiva y estruendosa colisión de estos 2 inmensos universos paralelos de sufrimiento insondable se materializaría de la forma más dramática e inesperada durante una tarde particularmente gris, lúgubre y silenciosa, cuando un Patricio increíblemente demacrado, sudoroso y al borde del colapso físico total,
venciendo por fin en un arrebato de valentía póstuma el terror paralizante que lo había acompañado como una segunda piel durante toda su miserable y vacía vida adulta, lograría evadir milagrosamente la estricta vigilancia de los hijos protectores de Mercedes y del siempre atento personal de la casa, logrando escabullirse como una sombra imperceptible a través de la enorme puerta trasera que había quedado entreabierta por un descuido verdaderamente imperdonable del destino caprichoso. Al adentrarse con pasos temblorosos, cortos y arrastrados en la inmensa intimidad de la hermosa habitación principal y ver repentinamente a la antes orgullosa mujer postrada, profundamente vulnerable y con la mirada melancólica y gris perdida en el infinito desde la frialdad metálica de su inmensa silla de ruedas, el enfermo hombre sintió que las débiles piernas no le respondían más ante el peso de su monumental vergüenza, y cayó pesadamente de rodillas frente a ella, golpeando el lustrado piso de madera fina con un sonido seco, rompiendo inmediatamente a sollozar con una angustia tan primitiva, salvaje y visceral que parecía desgarrarle literalmente la garganta enferma y ensangrentada. Mercedes, inmensamente aterrorizada al principio por la repentina, confusa y violenta intrusión de este desconocido invasor en su sagrado santuario de dolor privado, retrocedió instintivamente, intentando mover torpemente las ruedas de su silla, pero muy pronto, al detenerse y observar detenidamente a través del empañado velo de sus propias lágrimas de pánico, reconocería en los ojos hundidos, oscuros y febriles de aquel extraño y demacrado hombre una familiaridad profundamente perturbadora, un rasgo genético inconfundible y maldito, que la transportó de golpe despiadado a la peor y más traumática pesadilla de su torturada existencia. Entre espasmos corporales incontrolables de tos compulsiva manchada con sangre fresca, jadeos cortos asfixiantes y lágrimas densas y amargas que manchaban irreversiblemente la fina alfombra de la habitación, Patricio comenzaría a relatar pausadamente, con un tenue pero decidido hilo de voz ronca, la crónica maldita, dolorosa y espeluznantemente detallada de aquella noche de terror absoluto y llanto en los pasillos desolados del lúgubre hospital infantil. Con cada pesada palabra que salía de su boca seca y temblorosa, la atmósfera de la lujosa habitación se volvía notablemente más densa, sofocante y fría, revelando ante una cada vez más atónita, pasmada y horrorizada Mercedes, que la despreciable y vil secuestradora nocturna no había actuado bajo el influjo de un instinto maternal gravemente desviado ni mucho menos por un impredecible arrebato de locura temporal y transitoria, sino que había ejecutado un plan aterradoramente meticuloso, pagado y orquestado bajo las órdenes directas, expresas y muy bien remuneradas de una figura muchísimo más poderosa, inalcanzable, intocable y sombría de lo que absolutamente nadie en su sano juicio hubiera podido imaginar jamás, un enigmático personaje inmensamente influyente, cruel y despiadado de la altísima y frívola sociedad capitalina que deseaba ardientemente y a cualquier costo sangriento conseguir un heredero perfecto para mantener su enfermizo legado, sin importar en lo más mínimo cuántos nobles corazones maternos tuvieran que pisotear, triturar y destruir en el cruel e inhumano proceso. Pero indudablemente lo más horriblemente devastador, lo verdaderamente monumental, inconcebible y brutalmente estremecedor de la ya agónica, extensa y dramática confesión de Patricio no sería la impresionante e impactante revelación de la oculta identidad del perverso autor intelectual que había movido maquiavélicamente todos los oscuros hilos desde las sombras de su poder infinito, sino la afirmación categórica, rotunda, desesperada y definitiva que salió disparada como un proyectil incandescente de los labios morados y temblorosos del hombre moribundo. Juró llorando por la salvación imposible de su alma condenada al fuego del infierno que la pequeña, dulce e inocente niña estrella no había muerto aquella noche de lluvia tormentosa, que la dulce criatura de luz seguía completamente viva, fuerte y sana respirando bajo el inmenso cielo azul que cobijaba diariamente a su verdadera, amorosa y desconsolada madre, y que, en una ironía tan cruel, espeluznante y despiadadamente retorcida, que solo el maldito destino podría orquestar con tal diabólica maestría literaria, la sufrida Mercedes ya se había cruzado físicamente en reiteradas y múltiples ocasiones con su hermosa y adorada hija perdida en su doloroso y rutinario presente actual, habiéndola mirado directamente a la profundidad de los ojos cristalinos, habiendo escuchado repetidas veces el dulce y melodioso timbre juvenil de su voz alegre sin siquiera llegar a sospechar remotamente el inquebrantable, fuerte e irrompible vínculo de sagrada sangre pura que unía misteriosamente sus almas entrelazadas por la inmensa tragedia del pasado que se negaba a desaparecer en el olvido del tiempo,
El feroz e indomable impacto emocional, mental, psíquico y espiritual de esta colosal y monstruosa revelación celestial caería sobre la frágil y atormentada mente de Mercedes, con la fuerza arrolladora y devastadora de un enorme meteorito ígneo impactando violentamente contra la pacífica y desprevenida faz de la Tierra.